un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Soy su anfitrión, el señor Rourke. Desde hace unos 30 años, con el auge de canales de cable como HBO, se desarrolló un tipo de serie televisiva que es la que ha reinado hasta hoy. La serie de prestigio, con temporadas bien definidas, con arcos narrativos que extienden y alteran la personalidad de sus protagonistas. Ahí están para probarlo los héroes y antihéroes de Los Sopranos, Deadwood, Breaking Bad, Mad Men, Game of Thrones e incluso éxitos más recientes como Yellowstone o Stranger Things. Pero en los años 70 la serie de televisión era un concepto muy diferente. HBO, por ejemplo, estaba recién asomando tímidamente la cabeza. Quienes reinaban eran las cadenas de televisión abierta, megaempresas que producían cientos de horas de programación y que luego la vendían no solo a distintas filiales a lo largo de Estados Unidos, sino también a países tan distantes como Chile. La serie de televisión en esa década funcionaba dentro de un formato que muchos conocimos de niños. Estaban los protagonistas, que podían ser policías, detectives, pistoleros, surfistas o incluso superhéroes. Estaban los secundarios, quienes ayudaban y les hacían compañía. Y estaba el caso de la semana. Mejor no digas no, solo di que lo pensarás. El caso de la semana era el tema del episodio en cuestión. ¿Quién había matado a la anciana millonaria? ¿Quién estaba asaltando los bancos? ¿Quién había venido desde otra galaxia a conquistar la Tierra? La televisión ficcionada de esos años era episódica. Es decir, no se esperaba que nadie siguiera sagradamente todos los capítulos semana a semana. Aunque sí se pretendía que cualquier espectador ocasional fuera capaz de entender la premisa en 2 escenas y pudiera disfrutar del episodio. Dentro de esa televisión, que paradójicamente requería mucha menos concentración de parte del espectador que la que exigen algunas series actuales, todos los trucos eran válidos. Lo único importante era que el televidente no cambiara el canal. Porque entonces no alcanzaría a ver los comerciales de gaseosas, de cigarrillos o de automóviles, y si el espectador no veía los comerciales, entonces todo lo demás daba lo mismo. Sí, en la televisión abierta de esos años era muy habitual que un episodio de 1 hora tuviera 3 o 4 pausas comerciales. Estaban consideradas dentro de los libretos y la gente las ocupaba para ir al baño, para buscar algo de comer o simplemente para comentar lo que acababan de ver. ¿Era mejor la televisión industrial de esos años? No. Al menos en términos de censura y estándares de violencia y conductas adultas, era increíblemente restrictiva. Contaba con menos recursos que el cine y sus equipos técnicos solían ser mirados en menos por sus colegas de Hollywood. Ser un actor de cine, por ejemplo, y degradarse lentamente al ir derivando al mundo de la televisión era una desgracia, como se ve con el personaje de DiCaprio en Érase una vez en Hollywood. A ver, ¿qué te pasa, socio? Pues, que es oficial, amigo. Que se viene el pasado. Dentro de esas restricciones de dinero, censura y respeto que tenía en esos años la televisión, había que estar inventando constantemente nuevos formatos e ideas para seducir a los televidentes. Y una de las mejores de esas ideas, un concepto simplísimo, como todas las grandes ideas, se le ocurrió al productor Aaron Spelling en 1963. La serie que tenía a cargo se llamaba La Ley de Burke y tenía una premisa idiota muy propia de esos años. Amos Burke era un detective de homicidios, pero también era un millonario. It's Burke's Law. Eso hacía posible que los episodios tuvieran 2 clases de escenas, aquellas donde Burke resolvía el crimen y las otras donde Burke gozaba de la vida de ricos y famosos de Beverly Hills. Spelling tenía la tarea de hacer que la serie acarreara público sin gastar demasiado dinero. No tenían presupuesto para grandes estrellas.
todo el elenco principal estaba conformado por actores y actrices de segunda línea. Pero, dijo Spelling, tal vez podríamos traer por un día o dos a grandes estrellas de Hollywood para que hicieran un cameo en cada episodio. ¿Qué papel cumplirían ellos dentro de la historia?, preguntaron los ejecutivos de la cadena. Serán los sospechosos de la semana, contestó Aaron Spelling. La ley de Burke se hizo famosa no por sus grandes guiones o por la calidad de sus personajes, sino por la extensa lista de cameos de famosos que tuvo durante todos sus capítulos. Spelling había inventado para la televisión el concepto de estrella invitada. El recurso, que era mucho más económico que invertir dinero en grandes escenarios o en efectos especiales, terminó volviéndose un subgénero dentro del formato. Habían series que tenían un elenco fijo, y habían series que funcionaban en base al recurso de las estrellas invitadas. Entre ellas, por ejemplo, El crucero del amor, donde cada episodio era un viaje y cada viaje implicaba nuevos pasajeros en el barco. Estrellas por orden alfabético. Diane Carroll. David Grohl. Y luego hubo series policiales como Reportera del Crimen o Matlock, donde también era esencial la figura del reparto invitado. Pero de todos los productos derivados de la idea, había uno que al propio Spelling le parecía el más perfecto y acabado. Estamos hablando de La Isla de la Fantasía. La Isla de la Fantasía, con la actuación estelar de Ricardo Montalbán. Esa serie, que hace unos días celebró otro aniversario de la emisión de su primer episodio, surgió de una conversación caldeada y de un malentendido, según contó el propio creador en su autobiografía A Primetime Life. Estaban con su socio vendiéndole ideas a los ejecutivos de la cadena ABC. Ninguno de los pitch prendía y por fin Spelling perdió la paciencia y les dijo: ustedes no quieren un show de televisión, no quieren personajes ni tramas, ustedes quieren que haya una especie de isla donde uno vaya y haga realidad sus fantasías estúpidas. Ustedes quieren una serie sobre un tipo en una isla que haga realidad las fantasías íntimas de la gente. Los ejecutivos, en vez de molestarse, saltaron del asiento. Sí, eso querían. Y Aaron Spelling, desconcertado, les dijo que sí, que entonces él les daría una serie sobre una isla donde se cumplen fantasías sexuales. Lo que terminó siendo la serie no es eso, por supuesto. En el camino se refinó la premisa, se inventaron los personajes estables y se diseñó la lógica del mundo en el que funcionaba la isla. Pero lo más importante, según las negociaciones de Spelling con la cadena ABC, es que La Isla de la Fantasía sería una serie antológica. Cada semana llegarían 3 invitados distintos a la isla, cada uno buscando una fantasía específica, y el episodio seguiría las 3 historias en paralelo. Cada fantasía tendría una vuelta de tuerca y un cierre moral, una idea que Spelling robó abiertamente de un viejo escritor estadounidense llamado O. Henry, cuyo cuento, dicho sea de paso, cuyo cuento más famoso en Chile fue alguna vez El regalo de los Reyes Magos. En los relatos de O. Henry, las personas creen estar tomando las riendas de su destino y creen saber lo que quieren, hasta que la voluntad del mundo los doblega y les enseña una lección. Así funcionaría la Isla de la Fantasía, y el demiurgo encargado de dar las lecciones sería el anfitrión, el icónico Sr. Rourke. La cadena ABC quería que Orson Welles fuera el Sr. Rourke. Spelling se negó. A esas alturas, Orson Welles no solo tenía fama de conflictivo, sino que además era un genio caído en desgracia que hablaba pestes de la televisión. Spelling prefirió apostar por un rostro nuevo, y así llegaron al mexicano Ricardo Montalbán, que ya era un veterano en roles secundarios, pero que nunca había tenido un protagónico en una serie en horario estelar. El señor Rourke debía tener una persona que la asistiera y con la que pudiera discutir las fantasías de los visitantes. La cadena ABC propuso que fuera una asistenta joven y sexy, que tuviera un cierto nivel de coqueteo permanente con el anfitrión. Spelling y su equipo tenían otra idea en mente. Habían visto la última película de James Bond, titulada El hombre con la pistola de oro, y en ese capítulo de la saga Bond, el brazo derecho del villano era un hombre pequeño llamado Nick Nack. Estaba interpretado por un excéntrico actor francés llamado Hervé Villechaize, y a Spelling le pareció que era la contraparte perfecta para la actitud más señorial y controlada de Montalbán. Cuando lo llamaron para audicionar en la Isla de la Fantasía,
Vilches vivía al 3 y al 4. No tenía hogar fijo, dormía en su auto y se ganaba la vida como asistente de un exterminador de ratones. El contrato para ser tatú en la isla de la fantasía le salvó de vivir en la calle. Este dato no es casual, ya que la estructura dentro de la ficción de la serie tenía mucho que ver con golpes de suerte y giros del destino. La premisa era la siguiente. Cada semana llegaban en un avión desde el continente 3 huéspedes. Después de recibirlos con un baile y un brindis, el señor Rourke se reunía privadamente con cada uno de ellos. Todos tenían una fantasía y en algunos casos habían pagado hasta $50,000 para que se la cumplieran. Ser un huésped de la isla no era gratis. Pero es muy claro a lo largo de la serie que no es el dinero lo que motiva al señor Rourke. De hecho, queda claro desde los primeros episodios que no había muchas tentaciones humanas que fueran capaces de conmover al señor Rourke. Y eso es porque el personaje es de alguna manera sobrenatural. Tiene percepciones y conocimientos más allá de los simples mortales. Parece haber vivido siglos. Es amigo de criaturas mitológicas y personajes de la historia remota. En un episodio se enfrenta nada menos que con el diablo, quien por supuesto sale derrotado de la isla. Rourke, muchos teorizaron entonces, era quizás Dios mismo en persona. El propio Montalbán, muchos años luego del final de la serie, lanzó su teoría. Él creía que el señor Rourke era un ángel caído, y que su trabajo en la isla era la manera de purgar su soberbia contra el creador. Lo cierto es que la isla de la fantasía no solo bebió de referentes clásicos como los cuentos de O. Henry o los episodios de La vieja dimensión desconocida. Además, está la conexión con el psicoanálisis. El visitante se ha enfrentado con la carencia o el trauma que se esconde detrás de su deseo. El cumplimiento de ese deseo, en manos del señor Rourke, suele ser una especie de obra teatral terapéutica donde el huésped asume o confirma una sospecha interna. Lo que quiere no es volver al pasado, sino hacer las paces con el presente, por ejemplo. O lo que quiere no es vivir un romance, sino resucitar su matrimonio. Well, Mrs. Sanford, how do you feel today? For the first time I slept peacefully last night. Y no es raro que el formato, gente que viaja a una isla remota a desnudar sus almas, haya sido concebido en el Hollywood de los 70, en la resaca de los sueños hippies y las sectas californianas. En ese sentido, la serie siempre fue una ficción acerca del desengaño. La gente que visita el lugar cree saber lo que quiere. Cree que el cumplimiento de una fantasía específica solucionará su vida. Lo que aprenden durante el episodio, gracias al señor Rourke, es que la fantasía no soluciona nada y que el único camino posible pasa por mirar la realidad con los ojos abiertos. Luego de la serie original que se acabó en 1984, hubo intentos por revivir la franquicia, pero eran proyectos descaminados, y ninguno de ellos, ni en televisión o en cine, prosperó realmente. Para todos los efectos, la isla de la fantasía es y seguirá siendo un artefacto de su época, una historia que reitera lo que tantas personas sabias aprendieron hace siglos. Ten cuidado con lo que deseas, porque detrás de eso tal vez no se esconde el castigo, sino la lucidez. ¿Y qué puede ser más aterrador en esos tiempos, o ahora, que mirarse a sí mismo con los ojos bien abiertos? Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Smiles, everyone. Ah, it's going to be a beautiful